Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 wow. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos y a todas. ¿Se escucha la moto? Bueno, tratemos de no escucharla, ya pasó. Bueno, hoy es miércoles, un miércoles un poco diferente a los últimos miércoles, porque los jubilados no estuvieron tan solos como los últimos miércoles. Bueno, se acerca la reforma laboral, cunde la malaria. Recién estaba escuchando el final de la vuelta completa. Efectivamente, hay muchísima gente que ya no puede bicicletear más con la tarjeta, ya un préstamo para pagar otro préstamo, y se va a poner muy duro. Y lo que están discutiendo de la reforma laboral, las 12 horas y todos esos cambios, son verdaderamente una pesadilla que no vamos a poder llevar a la práctica. Es como decirnos que nos tenemos que morir, digamos. Es absolutamente absurdo. Pero mientras tanto, bueno, pasan otras cosas. Ahora vamos a estar hablando en el editorial de la restricción que recibió Cristina por parte del Poder Judicial, que haría mejor el Poder Judicial en mirarse en el espejo, ¿no? Porque bastante podrido está. Y de cómo continúan, ¿no? Porque los medios hegemónicos hacen nado sincronizado con Cristina, pero mientras ellos hacen nado sincronizado con Cristina y ven cuánta gente recibe y cuánto tiempo habla y sobre qué habla, etcétera, etcétera, el gobierno que defienden esos mismos sicarios con micrófono está lleno de delincuentes. Los teléfonos, el teléfono al que pueden llamar para dejarnos los mensajes para el último rato del programa es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, les decía, ¿no? Hoy primero se conoció el tuit de Cristina, hablando precisamente del nado sincronizado, porque todos los medios hegemónicos ayer tomaron las visitas a Cristina. Tuvo la visita de 7 economistas, y que uno sepa está proscripta para ejercer cargos públicos, no para hacer política. Pero bueno, no tienen remedio. Esa gente que la condenó a Cristina, toda esa parte del Poder Judicial, en algún momento tendrá que salir con un shot en el culo, porque la verdad no tienen remedio, son verdaderos delincuentes. Así que ahora va a poder recibir nada más que de a 3 personas y como máximo 2 horas. Y después le van a decir que las puede recibir con tacos altos, después le van a decir que las puede recibir con taco bajo, después le van a decir que tiene que ser una persona. No tenemos información sobre Julio Devido, sobre si está recibiendo adecuadamente ya la medicación. Pero mientras vemos estas injusticias que nos revelan, que nos sulfuran, y que realmente tendrían que despertarnos asco, no solo en quienes queremos a Cristina o a Julio, sino a cualquier ciudadano argentino con 2 dedos de frente, ¿no? Porque ¿qué tiene para ofrecerle al ciudadano común y corriente, al trabajador o a la trabajadora? Este poder judicial que está entongado con los chorros, más delincuentes, más corruptos, más nauseabundos que han ocupado un gobierno argentino. Realmente uno se acerca a la trama y cuando empezamos a hablar hace ya más de un año de Macri-mileísmo, efectivamente Milei retoma todos los tongos de Macri, no creó algunos nuevos. Pero primero vayamos a Libra, así escuchamos. Ayer les contamos que la Comisión Libra le entregó a la justicia
que ya no tiene motivos para ser tan lenta. A Milei la justicia, el Poder Judicial lo está cubriendo. El fiscal Tayano actúa en cámara lenta para no tener que verse obligado a fallar contra el poder. No es así como se deben comportar los jueces de la nación y los fiscales de la nación. No es así. Se nota mucho, Tayano, se nota mucho. Te llevaron un montón de pruebas, tenés que actuar, no llegar siempre tarde, después que se va la hermana de Novelli. Se va la hermana de Novelli y llega Tayano. Bueno, basta. Estamos hinchados las pelotas ya, realmente, de toda esta injusticia. Y no hay que naturalizarla. Yo quisiera estar más dicharachera, siempre me gusta estar un poco, pero la verdad, estas cosas son, precisamente para no naturalizarlas, hay que detenerse un poco y ver qué calaña, recordar, mejor dicho, no ver, porque verlo podemos ver, los elementos están sobre la mesa. El tema es que nos lo sacan de la cabeza, no a nosotros que estamos politizados, pero a la gente que llega de laburar reventada, cansada, esto no llega a los oídos de esa gente. Están tapándolos, otros delincuentes que hacen que trabajan de periodistas y son actúan como agentes de inteligencia. Esos son los sicarios con micrófono. Esto decía Maximiliano Ferraro ayer, en Diputados, presidente de la Comisión Libra, antes de entregar todo el material al juez de la causa. La comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra concluye que esta comisión investigadora considera que los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Torreones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, que el análisis técnico de las blockchain detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei, que la promoción del proyecto Libra no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre del 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de Keep Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente de la Nación, que en consecuencia las afirmaciones del presidente de la Nación de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico, que mediante la promoción de Libra a través de un tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado. Que desdibuja los límites entre lo público y lo privado. Retengamos esa frase porque se repite en Andis. Es un pequeño defecto que tiene el presidente. No sabe cuándo es presidente y cree que puede dejar de serlo en algún momento. No, querido. Mientras cuando sos elegido presidente, seguís siendo presidente. Cuando vas al baño, cuando dormís, en tus vacaciones, seguís siendo presidente. Y cuando tuiteas sobre una estafa, estás siendo un estafador presidencial. Me llamó también la atención la frase de Ferraro: el objetivo era monetizar la figura del presidente. ¿A alguien le cabe duda que Milei se muere por la guita? ¿A alguien le cabe duda que Milei se obnubila? ¿Y qué decir de la hermana? Aunque yo no creo que la hermana esté más interesada en la guita que él, ni tampoco creo que la hermana sea la jefa, tampoco. Le puso la jefa para cubrirse, pero este tipo puede ser que despiste, pero la guita le gusta, la guita le encanta, le gusta, es lo que más le gusta, qué sé yo, además de otras cosas que probablemente sean ilegales, ¿no? Y que tengan en común con Trump. Seguramente tienen muchas cosas en común con Trump, además de afinidades políticas. Es del linaje, ¿no? El del linaje de los nauseabundos.
Y les decía, esta asociación rara entre lo público y lo privado, porque el tema de Andis cae en la misma figura que la causa Libra. Hoy tuvo su primera indagatoria a Diego Spanuolo. No declaró, solamente presentó algunos escritos. Tiene un abogado más que bueno, esta gente tiene los abogados que se merece, ¿no? Mauricio D'Alessandro, un chanta de cuarta, ¿no? Uno que se avivó hace 30 años, que se les podía hacer juicios a los de la prótesis mamaria. Yo lo conocí en esa etapa, cuando era el adalid de la prótesis mamaria, que empezaban a fallar y encapsularse, y el tipo levantó un montón de guita con las demandas de las prótesis mamarias. Pero en el caso de Spanuolo, ¿saben cómo? Cuando allanaron la casa de Spanuolo encontraron una máquina de contar billetes. ¿Saben qué dice D'Alessandro de por qué tenía Spanuolo una máquina de contar billetes? ¿Para qué quiere el director de una agencia de discapacidad una máquina para contar billetes? No es muy compatible, ¿no? Dice D'Alessandro que Spanuolo tiene un TOC. Así, tiene un TOC, le gusta contar billetes, no lo puede controlar. Fin. Vayámonos. Ya está. ¿Qué vamos a seguir escuchando? ¿Pelotudeces como esta? Por favor, eleven el nivel para mentir, aunque sea. Porque además hoy dijo, eso lo escuché ayer de boca de D'Alessandro, en una radio. Hoy ya había cambiado, porque la palabra TOC ya despertó sospechas, se le cagaban de risa en la cara. Entonces dijo que en un momento había muchos billetes y tenía muchos billetes de baja denominación, y entonces se compró la máquina para contar los de 2 pesos, los de 5 pesos. Son impresentables. El propio D'Alessandro es un impresentable, un tipo que hacía la corte, ¿se acuerdan? Que era una especie de talk show de cuarta, donde ridiculizaban al Poder Judicial. No hay que ridiculizar al Poder Judicial. Hay que reformarlo, de la cabeza para abajo, todo tiene que ir de nuevo. Un país decente no se hace con este Poder Judicial, no da la talla, ninguno, porque si no los honestos estarían hablando. Estamos ante una debacle moral que tiene por eje al Poder Judicial, y si los que, como decía el otro día Dalbón, si los que no tienen el culo sucio, que uno supone que es la mayoría, pero no sé a esta altura, porque si es la mayoría la que no tiene el culo sucio, y esto es una banda de macristas al palo, que son capaces de hacer cualquier chanchada, de cagarse en la Constitución como lo hemos presenciado, si hubiese mucha gente honesta en el Poder Judicial, tendrían que alzar la voz, porque esto es demasiado grave. ¿O hasta cuándo se van a callar? Van a caer todos juntos. Esto no se va a aguantar mucho tiempo. Por fuera de... quería darles un par de datos de... Ayer hablamos de Ornella Calvete, que era funcionaria del Ministerio de Economía, que la pusieron porque es hija de Manuel Calvete. Si no, la mina no hubiese sido funcionaria del Ministerio de Economía ninguna otra cosa. Ella renunció porque le allanaron la casa y encontraron $700.000, y en su declaración jurada figuraban 40.000. Pero al que están investigando es al padre, que el padre está detenido porque hay una causa previa de 2019, pero que tardaron mucho en hacerla firme. Tanto tardaron que quedó sentencia firme hace 2-3 meses. ¿Y por qué está preso? Por proxeneta. No se salva ni uno. Todos son viciosos, degenerados. No pueden ganarse el pan trabajando. Ninguno de los que se conglomeran en la Libertad Avanza y en el macrismo, si tuvieran que trabajar, se cagan de hambre. Porque la verdad que todos se dedican a ilícitos, a cuestiones que tienen que ver con la trata de mujeres, a la pedofilia, a las estafas. ¿Y qué hacemos con esto? Este tipo, según el fiscal Calvete,
que tiene muchísimos contactos. El tipo este era vocero de los supermercadistas chinos en una época y por eso está en la memoria de algunos de nosotros que lo hemos visto en algunas entrevistas hablando de los supermercados chinos, pero hizo vínculos y Picardi lo señala como el tipo clave que tenía los contactos con todas las droguerías y que se encargaba de ver a cuál se le pagaba, porque por supuesto a la que se le pagaba, después se venía el retorno del 3% de Carina, más el 2% o el 3% que le metieran los de la Andis para repartirse entre ellos. Esto es insoportable, porque es la Agencia Nacional de Discapacidad, a ver si podemos hablar en castellano. Y a los discapacitados miren cómo los tienen todavía, con ley y todo. Y esta manga de chorros, tenían todo montado. Picardi es interesante como lo señala, como un operador paraestatal. Y es hora de empezar a hablar de los mecanismos paraestatales, porque en ese otro concepto que les dije retengan, que está medio público, medio privado, eso es paraestatal. Eso es paraestatal, es usar el Estado para hacer un negocio privado. Eso es paraestatal. Bueno, y por otra parte, siguiendo con el tema de los vicios, de estos viciosos, ¿no? Porque no hay uno que no tenga un vicio. Y ninguno divertido. Son todos vicios que le hacen daño a otros. Porque uno no se mete con los vicios ajenos mientras no jodan a nadie. Pero estos joden. Joden a las niñeces, joden a las mujeres, lo joden al pueblo argentino. Estos no tienen derecho a ninguno de esos vicios. Los únicos vicios que permite la moral y la ética son aquellos que no dañan a terceros. Estos tipos dañan a terceros, les encanta, gozan de quedarse con lo ajeno y de joder al prójimo. Bueno, en el Senado se está discutiendo, se acepta en el pliego de Lorena Villaverde, otra narcotraficante de La Libertad Avanza, que en el debate, miren lo que son las cosas, en el debate en el Senado, a ver si dejaban o no dejaban en pie, que todavía no se sabe, el pliego de Lorena Villaverde, Río Negro, acordémonos, socia de Fred Machado. Fred Machado es el narco macrista que se quedó a hacerle la pata al mileísmo. De eso no cabe ninguna duda, porque los nexos de Fred Machado están absolutamente repartidos entre el PRO y La Libertad Avanza. Vamos a ver qué pasa, si se le acepta o no se le acepta el pliego a Lorena Villaverde. Vamos a cerrar este editorial y de ahí ya nos vamos al tema musical, con un breve testimonio del debate de hoy de José Mayans, diciendo por qué no quieren que esta narco rionegrina asuma como senadora. Nosotros tenemos claro que ha comprado una banca y nosotros no podemos permitir que esa persona que tiene esa relación directa con el narcotráfico esté exentada acá en el Senado con fueros parlamentarios. Aparte de eso, ahora que se habla del Código Penal, ¿qué va a hacer cuando venga el tema de denunciamiento de penas para el tema del sector narcotráfico? ¿Lo va a votar o va a operar? Porque lo que estamos teniendo acá es una operación. El que denuncia esto es el diputado Soria. Y ahora le hacen una operación. ¿Cómo actúa el narcotráfico? ¿Cómo actúa el narcotráfico? Aquellos que le denuncian, entonces le hacen una denuncia equivalente para poner en duda su honorabilidad. Entonces, esto que han hecho, ¿verdad? Lo mismo con Capitanich, que tiene, no sé cuál es el tenor de la acusación, pero es para equilibrar el sistema y la verdad que es una maniobra mafiosa lo que están haciendo. Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas. No puede estar en el Senado de la Nación. Nuestro bloque va a votar en contra del pliego de esta senadora que ha sido propuesta por el Estado de Río Negro y que también, tengo entendido, sigue teniendo vínculos muy fuertes con Fred Machado, que en este momento está extraditado en Estados Unidos, ¿verdad? Está extraditado en Estados Unidos. Se logró la extradición justamente porque quedó todo en evidencia. Nadie actuaba sobre esa, para ver también la corte que tenemos, la corte se demoró 3 años. ¿Qué pasó ahí con la corte?
¿Quién actuaba? Era el abogado del presidente, ¿verdad? El abogado del presidente. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar, mas enfim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. ¿Cómo le va, Jorge Elbaum? ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, para Me no sorprendió, estornudar. usted me sorprende. Me sorprende. Siempre, Bueno, siempre. Me sorprendió escribiendo, porque en realidad yo quería contarle que estábamos escuchando Corazón Vagabundo, interpretado por Caetano Veloso y Mercedes Sosa. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Bueno, ¿de qué va a hablar Jorge Elbaum? Voy a darle una especie de continuidad a su editorial, pero tratando de historizar el aspecto de la corrupción de la derecha en nuestro país, que es realmente el centro del delito que constituye la economía mafiosa de la Argentina, que obviamente está silenciada, invisibilizada, perdonada y o pinchada, si se quiere, en los tribunales, es decir, está ocultada en armarios para que Es permanezca. una forma de protección. Exactamente, para dilatar, y voy a hacer referencia, el título que le puse a esto es Andis libra fentanilo, los gérmenes del futuro carcelario de Javier Milei. Porque estoy convencido que, como vengo diciendo en las últimas semanas, a todo fascismo le sigue o se termina en un Stalingrado, a toda década infame se termina en un 17 de octubre o una revolución del 43, y el 17 de octubre como continuidad, si se quiere, de la revolución del 43, es decir, y a todo proceso menemista se termina trágicamente en el 2001, pero que permite la apertura de las grandes alamedas para que venga el kirchnerismo, para que asuma el kirchnerismo una década ganada, etc. A ver, el menemismo, y es importante recordarlo, fue responsable de infinidad de delitos de corrupción. O sea, probablemente en términos de su cantidad, Milei, siempre me llamó la atención que Menem, Macri y Milei empiecen con M, ¿no? Pero bueno, eso, Sí, de mierda. efectivamente, ¿no? Pero digo, Milei lo va a empardar en menos tiempo, porque efectivamente que Menem tenía antecedentes políticos, tenía muñeca, Tenían cintura. tenía cintura, era muchísimo más inteligente y emocionalmente mucho más equilibrado, infinitamente más equilibrado que esta persona desquiciada mental que ha llegado de pedo como Desde el Jardín, ¿no? Esa novela famosa en que de repente aparece un personaje como Hitler o como Milei en la historia, como una apuesta que la sociedad, una parte de la sociedad por lo menos, intenta probar para salir de un atolladero. La realidad es que Menem, muy poquito antes, luego de su muerte estaba por ser juzgado por la masacre La voladura de Río Tercero. de Río Tercero, donde murieron 7 personas y hubo más de 90 heridos. Les recuerdo, sobre todo a los que no conocen esa historia, sobre todo a los más jóvenes, recordemos que este programa está lleno de jóvenes sub 30 que no vivieron esa época. No sé por qué se ríe usted, pero bueno, para ellos sobre todo va la explicación referida a que el menemismo O por ahí son más grandes y ya se ha perdido la memoria. no creo. No creo, de ninguna manera. Nuestros oyentes Bueno, son va para todos, curiosos. va para todos con cariño. Son muy memoriosos. La voladura de Río Tercero fue un acto hecho por el gobierno de Menem y grandes personajes de las Fuerzas Armadas para ocultar un contrabando de armas a Ecuador, que tuvo una pequeña guerra que duró muy poco con Perú. Voy a hacer una referencia a eso ahora, y a Croacia, que participó sus integrantes de una guerra civil que logró implosionar el país plurinacional de Yugoslavia gracias a la OTAN, a los bombardeos que la OTAN produjo sobre Serbia, y obviamente a crímenes de lesa humanidad que se produjeron. Ahí es donde iban los safaris italianos a matar gente. Efectivamente, en situaciones de crimen atroz, pero digo, participando de una guerra civil criminal. Lo que hizo Menem es, gracias a sus vínculos con famosos descendientes de los Utayas, es decir, de los nazis ucranianos, es apoyar a las derechas fascistas ucranianas para lograr de alguna manera que implosionar eso que siempre fue visto como un peligro. ¿Ucranianas?
Perdón, croatas. Ah, Bueno, ya me estaba mareando con el mapa, No, se me iba el mapa para... Es que había muchos parientes, el inconsciente mío funciona bien en ese aspecto. Los utayas eran los nazis croatas, pero que tenían mucha relación con los nazis ucranianos, o sea, los banderistas de la UON, ¿no? No es de la UON con M, sino... No, la UOM no tiene nada que ver en este caso. No, de la UON, UON, nacionalista ucraniana que dirigía Stepan Bandera. Sí. Entonces, vuelvo a Ucrania, Menem, como empezó a investigarse el tema y ya existía la posibilidad de hacer un testeo de cuántas armas se habían fabricado versus cuántas armas estaban en poder del ejército en la fábrica de armas de Río Tercero, decidió hacer explotar para que no se pueda evaluar cuántas faltaban, ¿no? Entonces, si fabricamos 10 y hay 5, faltan 5, donde están los 5, como Menem no quería, obviamente, ni los responsables militares que fueron partícipes de esos mecanismos atroces, que están prohibidos, por supuesto, por la Constitución Nacional, porque la Constitución exige que para participar de un conflicto, sea vendiendo armas o participando, tiene que tener aprobación del Congreso. Menem, igual que Milei, le importaba un carajo la Constitución, y se puso enfrente, y es importante recordarlo esto porque la gente no lo sabe. Perú fue el país históricamente más solidario con Argentina, gracias a San Martín, en todos los conflictos que ha tenido Argentina, y sobre todo en el último, de las Malvinas, donde incluso mandó armas y se propuso mandar tropas. Único país probablemente en el mundo oficialmente, muchos bolivianos también lo hicieron, pero Perú desde el gobierno. Bueno, 20 años después, Menem le manda armas a Ecuador para una guerra que duró 3 meses. Así que ahí vemos la calaña de los personajes que se suman a las orientaciones del negocio por sobre la política, como Milei, Macri y Menem, ¿no? Y hago esta historia porque efectivamente estuvo preso un tiempo Menem en prisión preventiva, muy holgado, muy tranquilo. Sí, ya casado con Boloco, me acuerdo. Boloco lo iba a visitar. En una quinta, etcétera, muy tranquilo. Luego volvió a ser elegido senador y murió siendo senador. El caso, realmente el menemismo estuvo plagado, puedo recordar incluso algunos casos escandalosos, digamos, los famosos robo para la corona, ¿no? Que implicaban básicamente compra de voluntades para las privatizaciones, etcétera, y que tiene mucho parentesco con lo que vino después de Milei, con Macri, que vino después con Macri, que tenemos claramente 2 casos escandalosos, tapados. Odebrecht, fundamental, Odebrecht, que lo tiene hasta el día de hoy el juez Lijo, pisado, calladito, todo y pisadito, todo el de pisadito. Capuchetti, que es el de el submarino que hemos... El Ara San Juan. El Ara San Juan, que hemos recientemente entrevistado si no me equivoco, a uno de los familiares de Mendoza, que está planchadísimo, hay una apelación del caso, y también el correo, que por supuesto de eso no se habla, porque implica directamente a Macri en un pago básicamente de $400 millones que desesperadamente... ¿Pero eso no lo habían archivado? ¿No lo habían archivado ya? A ver, Rosencrantz. sí, todos los... No está archivado. No, Ajá. de todas formas, hay una aclaración jurídica. Toda causa archivada puede desarchivarse cuando aparece un dato complementario. En este caso, el del correo no está absolutamente pisado totalmente. De hecho, hay una condena en primera instancia de la justicia civil y comercial que para sacarse de encima el tema, lo que hace, lo mandaron a la Cámara y ahí está en las nubes, y probablemente si no viene una Corte Suprema como corresponde, va a quedar en las nubes de Úbeda, como diría el ex senador Saadi. Estos antecedentes ponen en evidencia que
las persecuciones a Julio De Vido, a Cristina Kirchner, son persecuciones políticas. Cualquier cosa que haga el Movimiento Nacional y Popular desde sus gobernantes va a ser perseguido por el solo hecho de ir contra los intereses de los sectores dominantes. De la misma manera que todo lo que hagan los sectores de derecha para enriquecerse a costa del pueblo será perdonado, será invisibilizado, etc. Solución. Y quiero ir adelante a estos tres elementos que son Andis, Libra y Fentanilo para compararlos mínimamente. Solución, el modelo Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Muchachos, cambiemos a los jueces, pongamos jueces probos e incluso, si es necesario, con un cambio constitucional que permita que la ciudadanía vote a quienes son realmente jueces probos, como efectivamente hicieron en México, que me parece un caso muy importante. Lo quiso hacer Andrés AMLO, se lo votaron en contra del Parlamento, hubo elecciones, tuvieron mayoría calificada el Parlamento de Claudia Sheinbaum, votaron un cambio constitucional, votaron ya los jueces, constituyeron una nueva Corte Suprema y hoy el presidente de la Corte Suprema es un abogado integrante de los pueblos originarios de México, que forman parte nada más y nada menos que del 50% de los casi 200 millones de habitantes que hay en ese país. Entonces, las posibilidades están. Atreverse a hacer los cambios necesarios es imprescindible en términos por lo menos de un proyecto político emancipatorio. Ahora bien, quiero comparar, digamos, ¿por qué digo que estos tres elementos son claves? Porque son tan escandalosos, me refiero a Andis, Libre y Fentanilo. Sí. En los casos anteriores que yo comenté, nunca hubo una comisión investigadora. En el caso Correo, ni en el caso IBM, ni en el caso de Río Tercero, no hubo una comisión investigadora que condiciona fuertemente y positivamente la justicia. Es decir, a partir de ahora, con este informe que empecé a leer, sobre todo del caso Libra, el juez está de alguna manera condicionado por lo menos a no hacerse el pelotudo. Y claro, porque los diputados ya saben lo que sabe el juez, porque es lo que saben ellos. Exactamente. Y a pesar de que el juez se negó a colaborar con la comisión, esto pone una mira. Si no es ahora, en relación a esta situación de primaverita corta que tiene Milei, muy corta va a ser. Muy corta, exactamente, será de acá 1 año, 2 años, 3 años, y estos tipos de la justicia, que obviamente están acostumbrados a este tipo de especulación política de momento, si en algún momento empieza a cambiar el humor social, y va a cambiar tarde o temprano, curiosamente ellos también hacen un movimiento de ballet jurídico en el aire, ¿no? Y empiezan a activar causas que estaban planchadas. ¿Qué quiero decir? Que lo de Andis, que hoy estuvo en el relevado, etcétera, hay algunos elementos muy interesantes, porque lo que está haciendo el juez Casanelo y el fiscal Picardi es empezar por el lugar donde ya no tiene vuelta atrás. Es decir, todavía no se dedicó a Karina Milei, no se dedicó a Milei, no se dedicó ni siquiera a los empresarios de los laboratorios. De algunos laboratorios, de algunos sí y de otros no. De los laboratorios de droguería suizo no se dedicó, los Kovaliker, se dedicó a 3 donde ya tiene probado en la instrucción que hay pagos por $40 millones, más o menos. ¿Qué te parece? Y no hay plata. Claro, por $40 millones, que son 4.000 millones, 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos, efectivamente. Entonces, ahí ya los tiene agarrados. ¿Por qué? Porque no está la ruta del dinero, hay dinero secuestrado. Calvete tenía la planilla de a quién le daba la guita, a quién no le daba. Es decir, cuando eso lo que está haciendo, me parece brillantemente, Pica, es condicionar fuertemente a la Cámara, que es la que de alguna manera vela por las garantías de los acusados, para que no tenga escapatoria de decir, bueno, no, que yo. Paralelamente. De algunos acusados. Claro, exactamente, sí, pero bueno, cuando ya no hay escapatoria, frente a una situación así, corren peligro
de que queden muy expuestos frente a la realidad e incluso al periodismo, en este caso, sobre todo de La Nación, que quiere hacer las veces de republicanismo y está trabajando a fondo, sobre todo con Adamón y algunos otros periodistas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, luego, si esto camina, y es muy probable que sí, estarán abiertas las puertas para seguir el proceso de instrucción que ponga en evidencia, obvio, lo que se le pasaba e iba para arriba, digamos. 2 minutitos más y termino. Lo que iba para arriba no era el 3%, eran entre el 10 y el 20%. Según la instrucción, entre el 10 y el 20%, según lo que está anotado en lo que ya tiene el juzgado y el dinero que incluso que fue como los $700.000 que aparecieron en la casa de la hija de Calvetti, una funcionaria pública del Ministerio de Economía cuyo marido es íntimo de Caputo, ¿no? Y 2 elementos más sobre el fentanilo. Nosotros venimos trabajando, Sandra, en este desastre que implicaban X cantidad de muertes. Hasta el día de hoy hay 174. Es impresionante, y que no se hable. No se habla. Eso, no se habla. Es casi la cantidad de muertos de el desastre que hubo en la disco en el año Cromañón. De Cromañón. Es un Cromañón, totalmente. Exactamente, Totalmente. Y nadie, Qué todo el mundo vergüenza, intenta. la comunicación Esto, bueno, argentina fue un azar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, lo que hace referencia básicamente a que todos estos escándalos, que son muy pocos en relación a los que realmente podríamos llegar a conocer, de un gobierno enfermo por el dinero porque la única lógica que maneja su subjetividad es que el enriquecimiento, incluso a costa de destruir glaciares, incluso a costa de enriquecerse, sometiendo la soberanía y vendiendo el alma al diablo directamente, es lo más importante. Bueno, hay una conexión, y con esto termino, fuerte entre la subjetividad de estos personajes maléficos y detestables y estos actos de corrupción. Esa línea roja que une a esas personalidades con estos escándalos es el becerro de oro. Estos tipos efectivamente aman tanto el dinero, y su amor al dinero es superior a cualquier persona y a cualquier ser vivo. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a una tanda, tema musical, y ya estamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM 530. ¿Existe alguna posibilidad de que una música que toca en el subte llegue a ser telonera de Manu Chao? Bueno, Vito, que está aquí con nosotros, es la respuesta. Y existe, claramente la vida lo probó. Y un día, como soñar no cuesta nada, simplemente soñar, decidí contactarlo a través de la internet y escribirle a su página web, enviarle mi material, y lo recibió y me contestó como a los 6 meses de que yo le había escrito, y me dijo que le había encantado el material, y cuando vino a Buenos Aires me invitó a abrir su primer show en Obras. ¡Wow! Tremendo. Es una historia, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate,
En 2025, los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, Báñame limón. sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Báñame limón. Un programa antioxidante. Wow, 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 wow. Bueno, ya volvimos y vamos rápido a una nota que tiene que ver con alguien que sabe mucho de China. Gustavo Girado, que es economista, magíster en Relaciones Internacionales, director del posgrado sobre China en la UNLA y de su Centro de Investigaciones Chino-Latinoamericano. Bueno, ha sido distinguido con un premio que le vamos a pedir a él que nos cuente qué premio es. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Decime vos qué premio ganaste, que es muy difícil. No, es un nombre muy largo, así que digamos que es por el trabajo que estoy haciendo en el Consejo Argentino de Sinólogos, que lo crearon el año pasado, y estoy gestionando una suerte de concentración de gente que sabe de China y que tiene ganas de participar en vinculación con universidades chinas, y estamos armando una agenda, y me parece que es una especie de pasada de mano por la espalda como para entusiasmarte y que no afloje en estas tareas gratuitas que uno hace por los temas que a uno le interesan, ¿no? Sí, de alguna manera es un premio a quienes ayudan a entender a China, ¿no? En el resto del mundo. Sí, de alguna manera es eso, es cierto, tiene una connotación de ese tipo. Me lo dio una universidad que inventó el World Sinology Center, el Centro Mundial de Sinología, lo creó hace 2 años en la ciudad de Qingdao, cerca de Beijing. A mí me habían invitado a esa inauguración en su momento, y me siento, por supuesto, muy halagado de que me abran el juego y que me permitan participar, digamos, no solo las cuestiones los planes que tienen para cooperar en las cuestiones académicas y de investigación entre China y Argentina, sino además para poder estimular a otros que tomen la posta, ¿no? Para si no, uno siempre queda, ¿no?, en el vértice, en la mira, pero si uno no derrama en gente que le interese lo mismo y pueda participar, no tengo dónde llevarme todo esto, ¿no? Es un laburo para hacer en grupo como ellos hacen, digamos, ¿no? Para que los proyectos sean colectivos. Es una forma de sembrar para que las cosas puedan ser cosechadas después. Gustavo, buenas noches, te saluda Jorge Elon, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien, te hago una consulta en relación a eso, digo, para contarle un poquito a los oyentes. Vos viviste en China, estuviste una temporada en China y conocés desde adentro el fenómeno de lo que implica el cambio enorme que se ha vivido en ese país. ¿Por qué no nos contás cómo impacta la situación geopolítica desde tu perspectiva en Argentina de lo que se está viviendo entre China y Estados Unidos? Sí, estuve casi un par de años recientemente, en el 2022 y 2024, y con el cambio de gobierno. A ver si encontrás un lugar, Gustavo, porque va y viene el sonido, si encontrás un lugar. Mira, estoy adentro del auto. Estoy adentro del auto justamente para que ahí se escucha bien. La situación con China y Argentina está absolutamente pendiente de lo que Argentina decida, porque las estrategias que China diseña con los lugares que le interesan, especialmente en el hemisferio sur, y en ese lugar está Argentina, tienen una mirada de mediano y largo plazo. Entonces,
el hecho que Argentina hoy sea muy reactiva a las propuestas de China, entiendo y espero sinceramente que China lo siga adoptando como una cuestión simplemente coyuntural, porque esto, lo que nos está sucediendo, no puede durar para siempre. Entonces cualquier gobierno con 2 grados de sensatez se tiene que dar cuenta que el eje global de creación de riqueza se está trasladando al Asia-Pacífico. China sabe eso, tiene espaldas ahora para poder evaluar y con sus propias categorías analíticas pensar el futuro, ya no tiene que pedirle palabras prestadas a Occidente, y China diseña de qué manera participar cooperativamente en nuevos esquemas de gobernanza global. Lo traduzco, ahí va a haber un nuevo orden en el cual China va a tener un protagonismo muy importante, y entiendo que los BRICS también. Nosotros fuimos invitados a participar y nos salimos por nuestra propia voluntad, o en todo caso porque nos representa. Eso tiene que cambiar, porque cualquier gobierno con 2 dedos de frente tendría que volver a ponerse en la cola y volver a ocupar un lugar en la mesa con tu principal comerciante, es decir, con tu principal socio comercial y con tu principal inversor. Porque en todo caso en esa mesa están Brasil y China, que son el 1 y 2 de tus socios comerciales, y también el 1 y 2 de tus socios en las inversiones. Dicho esto, entiendo que China sabe que no es el mejor momento para avanzar con Argentina, y todo lo que se pueda lograr con Argentina depende de nosotros mismos. China ha puesto las cartas sobre la mesa, como suele hacer con Latinoamérica, y evidentemente este no es un momento muy proactivo para que las cosas avancen con China, en virtud de los resultados de las elecciones en Chile, en Ecuador recientemente, los problemas que tiene Lula, lo que ha pasado en Bolivia y en Paraguay, y ahora lo que ha pasado en Argentina. Yo entiendo que la mirada de mediano a largo plazo de China va a ser la que predomine, porque la pulseada que está teniendo con Estados Unidos, que es lo que Jorge me preguntaba, entiendo que está venciendo, si hay que mirarlo de esa manera. Si es blanco y negro, está venciendo China claramente, y Estados Unidos está capitulando en forma muy lenta, porque el hegemón no va a dejar este espacio en forma gratuita. Una más, perdón, ahí en ese mismo registro, Gustavo, ¿cómo ves el tema justamente a partir del abandono que hace Argentina de los BRICS, el impulso que toma Brasil en esta lógica? Bueno, a Brasil lo veo bastante solo. Si me puedo poner en un lugar así muy delicado y por fuera del escenario, yo diría que a Brasil lo veo bastante solo, porque dentro del Cono Sur no está teniendo socios que puedan participar políticamente con sus mismos intereses en estos registros globales, digamos. De hecho, la propuesta de que Argentina sea miembro de los BRICS fue tanto por parte de Brasil como por parte de China, con el apoyo de todos los demás, pero claramente fue un aporte latinoamericano, si se quiere, que China vio con buena voluntad abrir la puerta para que se pueda participar. Y fue impulsado también por Brasil. En ese momento había otro gobierno en la República Argentina, y yo creo que Brasil hoy por hoy, esa es la única, apoyarse en los BRICS es la única espalda con la que se puede sentir relativamente cómodo vis a vis el embate que está padeciendo de los Estados Unidos en Norteamérica. El comercio entre Estados Unidos y las inversiones entre ambos es importante, y Estados Unidos le está pateando sobre la línea de flotación, le está pegando muy duro, con todas las herramientas que tiene para forzarlo a negociar. Creo que en ese territorio Trump lleva, como casi siempre, las de ganar, porque si algo que sabe hacer es negociar, es siempre estirar. Pueden fijarse en cualquier evento de su primer mandato y es exactamente lo mismo que está haciendo ahora, que lleva las cuestiones al límite para luego negociar una situación que siempre, en términos relativos, mejor de la cual Estados Unidos partió, pero no es exactamente la misma en la cual Estados Unidos pretendió o dijo pretender alcanzar. En esa instancia, yo creo que con Brasil va a conseguir prerrogativas comerciales, va a conseguir prerrogativas comerciales también con la República Popular China, pero el comercio no es el futuro. Claramente la hegemonía se va a disputar en otros planos, y Estados Unidos va a seguir siendo extremadamente importante, qué duda cabe sobre eso, pero claramente va a haber una gobernanza mucho más cooperativa y eventualmente un mundo más multipolar, a donde los esquemas multilaterales tengan mucha más participación. Me imagino un mundo así, pero estamos, como diría Gramsci, estamos en pleno nacimiento del mundo nuevo, mientras el viejo no quiere morir. Entre monstruos. Sí, digamos. Gracias, Gustavo, por este rato de charla.
No, por nada, Sandra, gracias y hasta luego, Jorge. Y felicitaciones por el premio, felicitaciones por el premio. Muchas gracias. Abrazo grande. Ahora sí, una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Más tarde, como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida y por delante.
dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Ahí está. Ahí estábamos escuchando un temazo maravilloso que se llama No volveré a ser joven, interpretado por Miguel Poveda y Loquillo. Bueno, vamos al próximo tema que tiene que ver con una carrera que nos toca de cerca, comunicación, cumple 40 años. Es increíble lo vieja que soy, porque cuando se creó la carrera de comunicación ya hacía 10 años que yo laburaba de periodista. Me parece que 50, ¿no? 40, no, acá tengo 40. 40. Acá tengo 40. Perdón, no puede ser 50 porque si no yo tengo 80, no tengo 80. Claro, no podría ser, efectivamente. No podría ser. Bueno, la cuestión es que estamos en comunicación con Diego de Charras, que es docente e investigador en Derecho a la Información. Actualmente es vicedecano de Ciencias Sociales y se avecina, que no tengo la fecha tampoco, una fiesta por los 40 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación que ha tenido varias sedes. Yo la cursé en Callao y un poco en Marcelo T. Pero bueno, vamos a ver cuándo es la fiesta. ¿Cómo estás, Diego? 5 de diciembre. Ahí está, 5 de diciembre. ¿Cómo estás, Diego de Charras? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien por acá. ¿Ustedes? Y acá haciendo equilibrio, ¿viste? Muy argentino lo nuestro. Es son 40 años, ¿no es cierto, de la carrera? 40 años, efectivamente. La carrera es una señora de 4 décadas que nació en 1985 con la Ay, vuelta me a la haces acordar a democracia. Arjona con eso. No. Con la vuelta a la democracia, decía, junto con algunas otras carreras, se puso en marcha. Efectivamente en Callao, como decías vos, bueno, tras algún pasaje un poco más caótico por otros edificios, estuvo un tiempo en un petit hotel en Callao, en la calle Callao al 900, después en Marcelote de Alvear, después en Parque Centenario, en un edificio que había sido una fábrica de galletitas en la calle Ramos Mejía, y finalmente en otra fábrica o ex fábrica de galletitas, pero Terrabusi, en el barrio de Constitución, que es donde está actualmente. Así que tuvo muchos edificios. Los edificios fueron bastante coincidentes con las décadas, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo fue el flujo de matrícula, digamos, el flujo de interés en comunicación? Me imagino que debe haber habido épocas donde comunicación atraía mucho y épocas donde dejó de atraer, ¿no? Un poco. Con las condiciones en las que está el periodismo y la comunicación en el país y en el mundo, quiero decir, ¿no? Tal cual. A poco de abrirse la carrera empezó a tener un crecimiento fuerte, con una especie de explosión durante la década del 90 y que se mantuvo muy fuerte, casi te diría hasta principios de los 2000,
bueno, con algunas referencias del periodismo muy fuertes, ¿no? La década del 90 que te incluye, entre ellas, por supuesto, y que atraía muchísimo a la juventud, y no había modo de contener la matrícula. Llegó a tener cerca de 2.000 ingresantes por año, que para nosotros, para una facultad chica, era la última facultad creada de la Fíjate Universidad la diferencia de fíjate como síntoma, ¿no, Diego? La diferencia que hay, porque en los 90 empezaba la antipolítica y empezaba el desprestigio de la política, pero el periodismo tenía más grado de credibilidad que la política, cosa que no debe estar sucediendo hoy, porque no se puede creer nada de lo que sale en los medios grandes, ¿no? Exactamente. Nosotros hoy te podría decir que tenemos una matrícula, no es un 10%, pero debe estar en un 20% de lo que era la matrícula de esos años, digamos, ¿no? Claro. Era una locura. Hoy tenemos más o menos 400 ingresantes, que es un montón para una carrera universitaria. Tenemos cursando cerca de 4.000 alumnos regulares, que son los que todavía están en cursada, pero que no están cursando activamente, llegan aproximadamente a 6.000. Y bueno, sigue siendo la carrera más grande de sociales, pero ya no es aquella tan estallada de los 90. Pero bueno, hoy ya es una carrera con una historia, con una consolidación en el campo de las ciencias sociales, con una dinámica de salida laboral y de formación profesional que no se agota en el periodismo como podía ser al principio, sino que hoy las salidas laborales abarcan la comunicación pública, en empresas públicas, en empresas privadas, en plataformas, en investigación de experiencia de usuarios. Claro, va mucho más allá del periodismo, sí, va muchísimo más allá del periodismo, ¿no? Diego, hola, te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Mi profe Jorge Elbaum, ¿cómo le va? Pasaron muchos años. Así es. Bueno, ¿cómo estás, Diego? Te quiero consultar respecto a algo que no se sabe mucho y que es muy importante y que tiene que ver con la investigación y la extensión que se hace desde la facultad y obviamente también desde la carrera de comunicación. Vos sos investigador, además de ser vicedecano, y bueno, es importante que la gente sepa ese elemento que tiene que ver con la producción de conocimiento. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso? Sí, mirá, te podría contar muchas aristas de la investigación y la extensión de la carrera y la facultad, pero te cuento una que coincide con el día de hoy. Nosotros como carrera y también junto con la red de carreras de comunicación de todo el país, acompañamos la presentación que devino en la audiencia que hoy hubo en la Comisión Interamericana, que llevó al Estado argentino a dar respuestas por los ataques a la libertad de expresión. Hoy hubo una audiencia donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Miami hizo una interpelación a manos recibió un planteo de la sociedad civil, donde estaban periodistas de sectores disímiles, digamos, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, el CELS, hasta FOPEA, o Poder Ciudadano, con planteos de los agravios y el ataque permanente desde que asumió Javier Milei a la práctica periodística. Y bueno, la carrera formó parte de los peticionantes, y nuestra labor en el último tiempo viene siendo el relevamiento en unos informes anuales de ataques a la libertad de expresión. Y ya que estamos, paso el chivo, el próximo lo presentamos el 2 de diciembre en el Senado, así que van a estar todos invitados. Es el informe del año 2025, el año pasado hicimos el del 2024, y recopila todos los ataques a la libertad de expresión a lo largo del año y las modificaciones a las políticas públicas de comunicación también. Es muy importante que nos hagas acercar, ese material para divulgarlo y en todo caso para, hacer comentarios y que la gente sepa ese rol tan importante que cumple la carrera y la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, no me acuerdo de qué año es el no digamos lo suficiente a los periodistas de Milei, ¿no? Porque eso se lleva un premio. Sí, bueno, de alguna manera las agresiones están enmarcadas en ese lema que comenzó a difundir, creo que en el mes de febrero de este año, Milei, y que en marzo tenemos
una granada que le rompe la cabeza a Pablo Grillo, ¿no? Entonces, las palabras no son inocuas y cuando se crea un ambiente de hostilidad, el pasaje de la violencia discursiva a la violencia física suele ser algo bastante previsible y algo que debe ser evitado. Claro, claro. Pero la verdad que, por otro lado, más allá de los ataques a los periodistas, más allá de Milei, quiero decir, la atmósfera que se está viviendo en este país hace que haya pocos lugares donde trabajar sin necesidad de mentir. Es una realidad muy loca la que estamos viviendo. Sí, y a su vez se suma otra realidad que es la de la precarización del trabajo periodístico con salarios sí, quedamos por a la debajo de la cola, línea. Sí, por debajo de la línea de pobreza, lo que empuja al pluriempleo y una pérdida, lógicamente, de calidad en el trabajo, bueno, y una pérdida de calidad de la información que todos ponemos al debate público, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que las paritarias y el sueldo inicial de los periodistas creo que son 600.000 pesos, es un salario de hambre. Bueno, Diego, entonces el 5 es la fiesta, ¿dónde? Porque lo que pasa es que a toda esta pálida había que ponerle un poco de alegría, entonces resolvimos hacer una fiesta para sí, cumplir claro, los 40 siempre que se años, pueda, sí, claro. a pesar de las sombras que nos rodean, fuimos a buscar una fiesta que es en C. Armedia, que es un lugar de show musicales que muchos deben conocer en Chacarita, sobre la calle Corrientes, al 6000, enfrente del Parque Los Andes, y el 5 de diciembre a las 20 horas los esperamos y las esperamos allí. Bueno, va a haber música, va a haber bandas, va a haber todo lo que corresponde a una fiesta y gente de muchas generaciones y de al menos 4 edificios reencontrándose con sus viejos compañeros, con sus actuales compañeros del mundo profesional de la comunicación, del mundo del estudio, del mundo académico, así que todos están invitados. Qué lindo. Ahí estaremos sin falta. Qué lindo. ¿Me llevás, Jorge? Sin duda, por supuesto. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, nos vemos allí. Dale, abrazo. Abrazo grande, chau, chau. Un poquito de música.
¿Qué era? ¡Epa! Estábamos escuchando a Emiliano y el zurdo Besio haciendo La noche sin ti. Bueno, y ya que estamos, vamos a saludar a Gastón Garriga. ¿Cómo te va, Gastón? Gran compañero. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí, te escuchamos bien. No estás en un auto hoy. No, pero hace un montón que no me agarras en el auto. Estoy prolijo, todo, se me escucha bien. No, nunca te vi desprolijo, te veía en el auto. En un auto prolijo, Gastón, en un auto prolijo. No, recién entrevistamos a otro en el auto. Y bueno, es lo que pasa con las radios y este momento histórico, ¿viste? La gente no se baja del auto. Cuando está arriba del auto, no se baja del auto. Bueno, ¿qué anda pasando por tu cabeza, Gastón? Lo que yo quería compartir con ustedes es que tengo una intuición basada en elementos, que la narrativa esta del veranito económico del gobierno, que en realidad es financiero, no económico, porque la economía sigue de veranito yo no veo absolutamente nada. No, hay un veranito, por eso, el veranito financiero, y va a ser breve. La gente, digamos, hay los votantes de Milei, hay un sector importante que tiene la expectativa de que ese veranito financiero en algún momento impacte en la economía real, cosa que nosotros sabemos que no va a ocurrir. Y yo los caídos del catre. Sí, pues si le decimos así, lo seguimos empujando los brazos de Milei. A ver, yo creo que hay una responsabilidad de nuestro lado. Porque, bueno, seguimos abriendo ventanitas, pero el otro día hablaba con un dirigente sindical que está disputando la conducción de un sindicato industrial muy importante, que me decía, hay pibes de 30 años que votaron a Milei, que creen que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una buena noticia, y estamos hablando de sectores que se verían, digamos, arruinados definitivamente por ese tratado, y después cuando ven el recibo de sueldo se enojan, pero no con Milei, sino con el sindicato. Bueno, ¿eso de qué habla? ¿De que son tontos? No, de que hay una falencia, de que hay un espacio que el sindicato no ocupó en tiempo y forma. Hay una responsabilidad pedagógica. No solo eso, también lo que implica es el sonido ambiente de esta sociedad que está copado por sicarios que ocultan todo el tiempo lo que podría llegar a aclararles la cabeza a esas personas. Hablando de eso, no sé si lo comentaste al aire ya, les recomiendo mucho el documental de Ofelia Fernández. Ah, no lo vi. ¿Es bueno? Sí, vale la pena. No me va a salir el nombre, eso así como qué le pasa a mi generación, ¿no? Bueno, claro, como yo no soy de la generación de Ofelia, me canso escuchándola, porque habla muy rápido, pero me resulta interesante, lo voy a ver. Es que probablemente no nos hable mucho a nosotros, pero... Sí, ya sé, me imagino. Aunque no nos hable a nosotros, vale la pena escucharla. No, justamente, nosotros necesitamos gente que le hable a gente más joven, que no nos escucha a nosotros. Claro, digamos, no solamente porque aturden y confunden, sino porque, digamos, al cabo de 15, 20 años de redes sociales, podemos decir que las redes sociales modificaron la subjetividad de las personas. Hay un sujeto hoy que no es el de 20 años atrás. Y eso es lo que yo creo que le permite estirar ciertos ciclos a los gobiernos como el de Javier Milei, pero termino la frase inicial de esta columna, mi intuición que esto se va a chocar contra diciembre. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que o van a tener problemas para pagar el aguinaldo, o no van a poder pagar el aguinaldo. Hay administraciones públicas, provinciales y municipales que van a tener esos mismos problemas. Vamos a encontrar con un verano muy triste, con fiestas muy pobres. Ninguna empresa prevé un repunte del consumo para el 2026. Y la gente este verano se divide en una selecta minoría que va a veranear afuera y un montón de argentinos que se van a quedar en la casa. Y los destinos turísticos argentinos van a estar literalmente desiertos porque ya estamos a mediados. Es carísimo, veranear en la Argentina es imposible, claro. Imposible ir más de 2 días a un lado. Y no tiene que ver con los precios que pongan los operadores turísticos, sino que tiene que ver con los costos en dólares producto de esta nefasta política del gobierno. Entonces yo creo que en diciembre la capa esta de pintura nueva que le pusieron el 26 de octubre, la capa nueva de pintura de la violeta que pusieron al auto de Milei, se va a caer y lo que se va a ver es una chapa vieja, picada, podrida, como la de Macri en 2018 y como la de todos los gobiernos neoliberales que nos ha tocado atravesar. Decir, ahora me dejas un poco preocupada con eso que te contó esta persona, ¿no? Que tiene un empleado que en lugar de enojarse con el gobierno se enoja con el sindicato y que cree que el acuerdo con Estados Unidos es una buena noticia para él, que es un trabajador, que ahora seguramente claro, va a tener que trabajar 12 horas. No llega a establecer la relación causa-consecuencia que dice, si van a venir
Estoy hablando del sector automotriz y autopartista. Digamos, no llegan, digamos, piensa, uy, qué bueno, a ver camionetas yanquis. Lo que Ahí no se te piensa escucha es, un poco mal, Gastón, a ver si podemos bien, estabilizar. Retomo. Dale. Lo que decía es, ese pibe que labura en una industria automotriz o autopartista, dice, piensa qué bueno que van a venir camionetas de Estados Unidos. Lo que no piensa es que esas camionetas van a reemplazar a las que él fabrica y su trabajo va a ser reemplazado por trabajo estadounidense. Es decir, hay un montón de sujetos que eso que a vos te parece una obviedad, no llegan a establecer, no llegan a establecer toda esa cadena lógica. Bueno, entonces las nuevas tecnologías han idiotizado a la población. Exactamente. Bueno, entonces lo que hay que pensar es en políticas para administrar esas con tecnologías que son un consumo problemático. Antes que en políticas o al mismo tiempo que las políticas, me parece que también hay que ir pensando en cómo comunicarlas, porque evidentemente la comunicación siempre nos ha fallado, siempre. ¿Cómo comunica el campo popular, el campo nacional? Claro, sí, sin duda. Claro, sí, totalmente. Perdón, sabiendo que, dos cosas. Primero, ¿cómo comunica? No se puede seguir con los formatos y los modelos. Porque después te vienen con que todo es comunicación, ¿viste? Con que vos tenés que... Los comunicadores tienen que comunicar, pero no hay política para comunicar. Eso nos pasaba con Alberto Fernández. Totalmente. Que le echaba la culpa a la comunicación, pero no había política para comunicar. Ahora, si llega a haber política, ojalá Dios quiera que la haya, también hay que encontrar la manera de comunicar fácil para que el pibe ese entienda que nunca es buena noticia que Estados Unidos se meta en la Argentina. Bueno, yo sigo esperando la voz de los empresarios, los presidentes de las cámaras, los grandes... Esperá sentado. Sí, pero pará, a ver, vamos a hablar en criollo. Esperá sentado, ponele, está bien, no van a salir solos porque no está en su naturaleza, ¿no? Ahora, hay sectores del peronismo que tienen un proyecto presidencial para dentro de 2 años, ¿no? Y eso puede establecer un esquema de incentivos de palos y zanahorias para los que abran la boca o los que no abran la boca, ¿no? Por decirle, mira, yo voy a putear, pero voy a putear solo. Mirá que yo tengo una chance, dentro de 2 años me voy a acordar si vos saliste a defender tu negocio a la par mía o tuve que salir a defenderte yo solo. Eso es hacer política también, y eso no está ocurriendo. Es decir, no hay nadie del entorno del gobernador, que es quien tiene, la voluntad más, digamos, por ahora el único que mostró voluntad de ser dentro de 2 años, que esté llamando a los empresarios y decirle, muchachos, salgan a putear ustedes también, porque es su cuero el que está en juego, ¿no? Eso es hacer política. Entonces hay una cortedad que es extendida, es decir, hay una cobardía o hay una falta de no sé qué ponerle. Nunca hubo otra cosa, Gastón. En esos sectores nunca hubo otra cosa. Sí, encuentran la manera de reemplazar su trabajo y ganar guita de otra manera, importando, lo que sea. Y esperan a que cambie el ciclo. Colocar la guita. Sí, bueno, un amigo también del mundo sindical, un tipo grande, un tipo que luchó contra las privatizaciones en los 90, me decía algo parecido. Me decía, mira, todo lo que se acumuló del 45 a los 90 se perdió con Menem. Es decir, la acumulación de riqueza, de derechos, de conocimiento, de tecnología, de 3-4 generaciones, la rifó en 2 mandatos. Claro. Y todo lo que se acumuló del 2001 para acá con Néstor y Cristina, que ya se empezó a perder hace 10 años, lo que queda se perdería de concretarse esta nueva entrega. Es decir, lo que tiene Argentina es que, digamos, por las condiciones que tiene, se recupera rápido. El tema es que ninguno de nosotros va a estar acá para ver la próxima recuperación. Vamos a ver, yo ahí no estoy muy seguro. Creo que quizás sí estemos para dar batalla, porque la dinámica geopolítica y doméstica tiene un dinamismo enorme y hace que en muy poco tiempo todo esto que está construido... Eso es lo que yo quería escuchar de Jorge Elbaum. Pregunta, ya que estás ahí, porque, si tenemos 2 minutos más, ¿tenemos? Tenemos, sí. Bien, ¿cuán precaria es la situación de política doméstica del presidente Donald Trump? No, entre es enorme. Los archivos de Epstein, las encuestas, la inflación, ¿no? Porque, digamos, Milei se aferró a él, pero él también tiene algunos asuntos más que atender, me parece. Está pasando allá lo mismo que acá, se sabe que va a estallar, pero no se sabe cuándo. Yo creo que el momento de Trump es infinitamente peor que el momento de Milei en la Argentina. Sí. Para dar un dato simplemente de color y que se entienda lo que digo, hoy
Trump dijo en una entrevista que él es tan fuerte que le hubiese ganado las elecciones a George Washington y a Lincoln. Eso quiere decir que está débil. Está totalmente delirante y lo acusan de delirante. O sea, pero es como decir... Está gaga. Claro, sí, pero en realidad es como una desesperación por tratar de imponer una agenda contraria a la que realmente está viviendo. Lo de los Epstein, que fue aprobado en el Congreso, cuando él se opuso durante meses a que eso suceda y que ya están trascendiendo los mails de Epstein, lo pone entre la espada y la pared. Pero dejemos que Milei esté en esa tabla de salvación, porque también depende de que si esa tabla de salvación empieza a hundirse, también se hunde Milei. Bien, bueno, esa es mi esperanza. Además, había tan a mano un camino, ¿no? Nosotros ya habíamos metido un pie en los BRICS. Es tan triste pensar... Estábamos muy cerca, pero sí, nos pasó lo peor que nos podía pasar. ¿No? Yo todavía no puedo reaccionar. ¿Viste lo de Elon Musk? Perdón, pero ¿viste lo que Elon Musk, que se fue como el culo con Trump del gobierno? Terminó de leer el libro de esta chica Giuffre, que es la primera víctima que publicó un libro que después murió. Lo terminó de leer Elon Musk y ayer decía: cada página de este libro vale $1.000.000. Viste que ellos dicen que les gusta algo, digamos, si vale $millones, si no, no les gusta nada. Claro. Sí. Pero además dijo que va a empezar una campaña para difundir él el libro de la víctima de Epstein, o sea que también va a tener de enemigo a Elon Musk, Trump. O sea, es para comprarse no sentarse a comer pochoclo, sino comprarse la máquina de hacer pochoclo. A ver. Sí. Claramente, nada, me acuerdo de Francisco cuando hablaba de la crisis civilizatoria, ¿no? Claro, que es claro, y estaba mirando ahí, estaba mirando donde miramos ahora. El destino de nuestra civilización y de nuestro planeta está en manos de estos enfermos de vanidad, de ego. De vanidad y pedófilos, chorros, sí, todo, totalmente. Bueno, terminamos nuestra lista de insultos por hoy. Buena semana. Gracias, Gastón, un beso. Adiós. Fuerte abrazo, Gastón, abrazo. Bueno, se me cerró el celular, vamos con lo que haya, chicos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Se viene datos de inteligencia artificial. Atención Lanús, por entradas agotadas en la función anterior, vuelvo a Perón. Sábado 22, entradas por Passline, humor para sacarte la mufa. Sábado 22, Lanús, Perón. Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda.
Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Ahí estamos. Aquí estamos. Bueno, por el horario, más o menos se deben imaginar que nos toca un peloteo. Vamos a tener de nuevo a nuestra columnista invitada, Irene Montero. Que la sacamos una vez por semana. Pero esta vez es bueno, siempre es interesante Irene Montero. Es más interesante ahora que hace 2 años. Pero hay que tener en cuenta, está hablando del franquismo en esto que vamos a escuchar. El franquismo no es algo del pasado, dice. Vamos a ver por qué lo dice, pero tengamos en cuenta cuando lo escuchemos que cuando hablamos de los totalitarismos del siglo XX, estamos hablando del fascismo italiano, estamos hablando del nazismo en Alemania y estamos hablando del franquismo en España. El nazismo y el nazismo y el fascismo fueron derrotados al final de la Segunda Guerra, no así el franquismo, que se instaló durante 40 años y eso hace que en España haya una raigambre cultural fascista que no ha permitido hasta el día de hoy la identificación de las fosas comunes donde tiraron a los asesinados republicanos. Bueno, pero escuchamos a Irene Montero y después seguimos hablando. Otro día veía un vídeo de la exhumación de una fosa en Biznar donde encontraron un cráneo de un niño que estaba reventado por un disparo de bala. Eso era un niño y eso era el franquismo. Y hoy hay quien dice que no hay que reabrir heridas, que esto forma parte del pasado y no es el pasado. Porque las grandes fortunas y los jefes de las grandes empresas en España hoy son los nietos de los que financiaron el golpe de Estado y se hicieron ricos apoyando la dictadura. Y hoy esos ricos siguen en Repsol, heredera de Campsac, en Gas Natural, heredera de las energéticas franquistas, como Fenosa, de Pedro Barrial, que le regalaron la empresa de un republicano fusilado. Siguen en Acciona, propiedad de la familia Entre Canales, en OHL, en la ACS de Florentino Pérez, herederas a su vez de las constructoras franquistas que hacían fortuna con mano de obra esclava de los presos políticos republicanos. Y pasa lo mismo con Iberdrola, con el Banco Santander o con la banca Mars. Y también siguen en la monarquía, que como explica bien el rey emérito en su libro, es una institución franquista y hoy el cuartel general de las fuerzas reaccionarias en España. Y siguen también en el Poder Judicial. La justicia española no ha sido capaz de juzgar un solo crimen del franquismo. Ni las torturas, ni los asesinatos, ni las violencias sexuales, ni el robo de bebés han tenido justicia. Y la impunidad de esos crímenes significa que esos crímenes pueden volver a cometerse hoy. Toda esta gente heredera del franquismo no es el pasado, es la que controla y decide buena parte de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que leemos y de lo que consumimos hoy. Y es la que sigue tomando importantes decisiones sobre nuestras vidas, porque a ellos democracia o dictadura les da igual mientras manden ellos. Y no quieren que tengamos memoria porque así, si quieren, lo pueden volver a hacer. Qué impresionante, ¿no? Porque finalmente, bueno, se podría hacer un paralelismo, ¿no? Con cómo se enriquecieron los militares durante la última dictadura cívico-militar. No fue solamente ideológico, también tuvo un sustrato económico. Se quedaron con empresas, encarcelaron empresarios, se quedaron con las propiedades de los desaparecidos, se quedaron con los muebles, cada casa allanada se llevaban todo lo que había. Pero también surgieron empresas después de eso. Es muy impresionante escuchar a Irene Montero contar estas historias, ¿no? De constructoras, por ejemplo, que tenían a los republicanos, a los presos políticos como mano de obra esclava. Parecían los faraones con los esclavos haciendo las pirámides. Es algo increíble, la impunidad. Convivimos con la impunidad en el mundo. Sí, yo suelo catalogar estos procesos con una categoría que está olvidada o parece que está contaminada por la historia, y que es lucha de clases, ¿no? Tanto el nazismo como el falangismo como Mussolini fueron formas reaccionarias para contener y evitar los procesos de democratización
que impulsaban los sectores progresistas, de izquierda, revolucionarios europeos. Como los sistemas no tenían mecanismos que impidiesen que el voto popular se expresara a través de gobiernos populares, como sucedió, por supuesto, en España, donde ganaron las elecciones un frente popular que incluía a socialistas y comunistas. Bueno, vino Franco a dar un golpe de Estado y produjo una guerra civil, ¿no? Guerra civil que fue ganada por el franquismo gracias a los bombardeos alemanes en el País Vasco, gracias al aporte de las divisiones de Mussolini, gracias al financiamiento de Hitler, etcétera, etcétera, y por supuesto a la complicidad y al silencio de los países que se denominaban democráticos. Un dato muy importante: las brigadas internacionales y sobre todo la brigada Lincoln, ¿no? Que hermosamente hizo crónicas Hemingway. Las brigadas Lincoln eran brigadas básicamente inglesas y de Estados Unidos, mayoritariamente de Estados Unidos, que exigían al gobierno de Estados Unidos defender la democracia. En aquel momento empezó a discutirse y por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos en 1936 decidió hacerse omitir cualquier ayuda a la democracia española, porque obviamente esa democracia tenía una orientación progresista. Así que tengamos en cuenta que esa es la lucha de siempre, es una lucha por la democratización que incluye la democratización y la distribución de la riqueza, versus una que explica la concentración, el supremacismo, el racismo y la violencia. Ahora, también es digamos, yo sé que vos trabajás que sos vitalista, ¿no? O sea, yo sé que vos trabajás para el optimismo. Sí. A mí a veces me cuesta un poco más. Sí. ¿Ya lo habías notado? No, yo soy bersoniano y espinociano al mango, así que lo tengo claro incluso hasta psicoanalíticamente, digamos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de triunfar si no hay una voluntad de vencer. Así que en ese sentido el señor Guevara me enseñó mucho. Está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de España, que pasó 40 años en el poder Franco, que todavía al día de hoy, 40 años muerto Franco, siguen sin ser juzgados esos crímenes, siguen sin ser exhumados los cadáveres, siguen sin ser restituidos los cuerpos a los familiares, y un poco de sazón en que tarde o temprano la justicia llega, te da. Es que la justicia parcialmente ha llegado porque se están desenterrando, como bien contaba en la nota, pese a la oposición de las derechas brutalistas de España, sigue habiendo una comisión de verdad, y hoy en el gobierno hay una alianza entre el PSOE, un partido socialdemócrata casi de derecha, de centro derecha, con sectores de izquierda republicana, de Bildu, El otro día escuché un audio de Rufián, que nosotros lo pasamos muy seguido, y me causó mucha gracia, porque el tipo lo dice directamente, cuando estaba hablando en el Congreso, decía, porque nosotros estamos con el PSOE, pero estamos con el PSOE para exigirlo, porque el único PSOE que sirve es el PSOE exigido por nosotros, si no, no sirve. Y no nos olvidamos de quién es Pedro Sánchez, que dice en ese discurso hermoso, no nos olvidamos quién está ahí al lado, está Pedro Sánchez. Yo no me olvido quién es Pedro Sánchez, que no quería hacer este frente, pero se vio obligado a hacerlo gracias a nosotros. Bueno, esa es la acción que me parece que es imprescindible, tironear hacia la democracia, hacia la voluntad popular general, en una lucha que no tiene obviamente fin y que es maravillosa darla. Claro. Bueno, ¿te vas a hacer el pollo? No, el goulash. Ay, no, goulash una semana seguida es mucho. ¿Vos tenés algún pariente húngaro o algo así? No, lo mío viene de Rusia. ¿Y entonces por qué comes goulash todos los días? Porque me encanta el goulash. Y soy un gran cocinador de goulash. Les aviso que está mintiendo descaradamente, come pollo todos los días. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Nosotros siempre hay mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, a ver.
ver con qué nos encontramos hoy, con qué ánimo, con qué mensajes nos encontramos hoy. Para mí este momento es importante todos los días, ¿eh? Quiero saber qué me dicen. Sandra, el pueblo expoliado por el poder político actual y la burguesía parasitaria, lo que debemos hacer es tener memoria para cuando volvamos al poder, aplicar la consigna ni olvido ni perdón y castigo ejemplar. Saludos, Rolando de Florida. Sí, lo que pasa es que el tema es cómo volvemos al poder. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos al poder también hay que ir pensándolo, pero antes me gustaría saber cómo volvemos al poder, y cómo logramos, bueno, que entre el aire, porque últimamente está un poco espeso el clima. Otro, continúa los ajustes, más trabajadores perderán el trabajo, llegó la era de la esclavitud y un país con hambre. La Argentina es una olla a presión que en cualquier momento explota. Elena de Montserrat. Bueno, sí, es cierto, si ponen una jornada laboral de 12 horas, con un salario de mierda además, porque no crean que van a poner un horario laboral de 12 horas con el doble de sueldo de lo que se está ganando ahora. No, es como dice Elena de Montserrat, un régimen de esclavitud. Esta gente va hasta donde la dejamos ir. Si no le ponemos un límite, nos van a pedir que pasemos las 12 horas arrodillados y si es posible sobre granos de arroz. Porque de paso les gustaría vernos desangrarnos mientras trabajamos. Son perversos a los que tienen que chocar contra la realidad. ¿Y saben qué? Van a chocar el día que la realidad seamos todos nosotros. El día que juntemos la voluntad, que unifiquemos la voluntad, que la cortemos con los matices, que la cortemos con hoy me toca a mí, mañana te toca a vos, y entendamos que hay un motivo superador, un motivo mucho más trascendente que nuestros destinos particulares e individuales, y hagamos una pared contra la que choquen. No es algo increíble, muchos pueblos, nuestros pueblos hermanos han pasado por esto. Chile, que ahora de vuelta va a estar entregado a la derecha, después de cuántos tuertos. En el estallido de 2 años antes de que ganara Boric, yo siempre pensé en estos años, ¿no? Tantos tuertos, tantos pendejos golpeados, tanto salir a la calle, tanto luchar contra los carabineros, para 2 años después elegir a un izquierdista moderado como Boric, que decía que Venezuela era una dictadura. ¿Cómo no te va a ganar la derecha, hermano? Si la izquierda tiene menos vigor y menos vitalismo que, bueno, no sé, lo ves a Boric y te pones a llorar, porque no es una persona vital, es una persona más bien avejentada. No se le nota que es joven, es un presidente joven, pero vos lo ves a Madman y por lo menos te das cuenta que tiene una energía joven. Boric no. Y la verdad que yo me encantaría que ganara Janet Jara, porque me parece que de verdad tiene sangre en las venas y que haría algo muy distinto. Pero Janet Jara depende de lo que hizo Boric. Y no creo que los chilenos se jueguen a algo como lo que hizo Boric, porque además los chilenos llevan el ADN, no sé si ustedes saben, pero desde la década del 50 más o menos, la Universidad Católica de Chile está interconectada con la Universidad de Chicago. Los chilenos han tenido información del Consenso de Washington, lo han trabajado como materiales de estudio, que es lo que querrían que hagamos acá. Que en la escuela estudiemos lo que Washington pretende que sepamos y que ignoremos todo lo que Washington quiere que ignoremos. Bueno, la verdad, difícil. Hola querida Sandra, Axel se enfrenta a la timba financiera, los jueces corruptos y la comunicación hegemónica. Puede derrotar a la comunicación hegemónica, como hizo AMLO o como lo hace Claudia en México, con una conferencia de prensa diaria donde además recibe información desde los bonaerenses que no le llega actualmente. Abrazo, Héctor. Sí, poder puede, como poder puede. Pero no me parece que el problema de la comunicación sea el problema más grave que tiene Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este momento. Yo creo que se comunica bastante bien con el pueblo, Axel, que tiene una buena comunicación, que es alguien creíble, que es alguien limpio,
de quien no se duda que no metió la mano en la lata nunca, creo que tiene muchos obstáculos internos para que esa comunicación sea efectiva. Y lamentablemente sigue chocando con esos obstáculos internos. Ayer sin ir más lejos. Así que mientras no seamos todos mayores de edad, bueno, va a seguir chocando contra los que los difaman desde el fuego amigo. Lo cual, con esto perdemos todos, con esas peleitas, con esas chicanitas, con esas boludeces de pendejos, cuando somos todos grandes, porque yo seré más grande, pero la gente a la que me estoy refiriendo pasa los 50 o anda por ahí, no son adolescentes. Y la verdad que no, si uno piensa hoy en la oposición, que somos nosotros, no estamos organizados una mierda. La verdad que no. Remamos todos, tratamos de remar, tratamos de hacer como que, no tratamos, lo hacemos, remamos, vamos para adelante, respetamos a los que no piensan exactamente como nosotros, pero cuando llegue el momento de la chicana interminable de nunca acabar, bueno, se te van las ganas, te dan ganas de mandarla a cagar, porque la verdad no estamos en un momento para eso. Así que yo creo que el problema de la comunicación Axel no lo va a tener, y que sería muy capaz, si fuera presidente, de hacer esto, sea cual fuera el presidente. Creo que AMLO y Claudia Sheinbaum nos han demostrado a nosotros que estábamos con el problema de cómo se vinculaba Cristina con los medios de comunicación y nunca encontramos la manera. Pasamos por la experiencia Capitanich, pasamos por diferentes experiencias. Lo más razonable es que el presidente o la presidenta que sea se preste a todas las preguntas que le quieran hacer todos los medios, incluso las de mala leche, que las desmienta el propio presidente o la propia presidenta, y que además comunique en persona a su pueblo, a sus representados, cuál es el sentido de las medidas que se toman. Eso es lo que ha hecho AMLO, eso es lo que hace Claudia Sheinbaum, y eso debería hacer cualquier presidente o presidenta de esta nación. Así que me parece que con eso no hay problema. El problema es otro. Hola Sandra, soy Teresa Cosenza de Castelar Sur, partido de Morón. Comparto cada una de tus palabras y aplaudo porque es así sin vueltas. Te felicito, me gusta por decir lo que es. Abrazo peronista. Bueno, te mando otro abrazo. Me pone un pingüinito y una bandera. Gracias. Qué caricia inesperada, hermosa versión por el tema de Caetano con Mercedes, Julio de Merlo. Sí, realmente precioso. Va el crédito para Jorge. Si estás haciendo el pollo, acá te saluda un oyente al que le gusta tu música. Él dice que nos escucha mientras cocina el pollo, que nos sigue escuchando estos 15 minutos, así que yo cuando le llegue un mensaje se lo aviso. Hola Sandra, escucho a Jorge decir que una solución para el país sería aplicar el modelo de México y votar a los jueces. El problema es lo que se vota acá. 3 veces votamos en 2023 y 2 años después, a la vista del desastre que están haciendo, lo vuelven a votar. Este pueblo colonizado por el odio no me da ninguna confianza. Un abrazo, Gabriela de Mar del Plata. Sí, pero vos tenés que pensar en procesos, no podés pensar en una medida aislada, ¿no? A mí también me entran las dudas cuando viene la demanda de jurados populares. Me da miedo, porque nuestra gente está totalmente con el cerebro infectado por TN, por Infobae, por todas esas deformaciones del periodismo, que de periodismo no tienen absolutamente nada. Pero yo no sé si vos escuchaste el otro día el audio de Mélenchon, que estaba bueno, porque Mélenchon, a su vez, a él le explicaron de qué se trataba la cuarta transformación. Y son procesos, pero no como los que habla Milei acá, el primer ciclo, vamos, en 20 años vamos a ser como España, en 30 años vamos a ser como Alemania, en 40 años vamos a ser como no sé qué, es todo zaraza. Lo de México estuvo bien pensado, porque toda la comprensión que había que tener de la reforma judicial estuvo a cargo de AMLO durante esos 4 años. Y cuando llegó
Sheinbaum al gobierno, la conciencia, la masa crítica ya estaba creada. Eso es fundamental. Tener un proyecto político donde no haya tanto quilombo por las sucesiones, donde no se ponga, donde no sea tan complicado, tan conflictivo, tan neurótico encontrar quién va a suceder a quién, que sea más natural, que sea más lógico, más político, menos emocional y más político. Y que un gobierno del mismo signo se ocupe de generar masa crítica para cambios que van a venir en el siguiente. Eso es planificación, eso es estar organizados. Por eso yo digo que no estamos organizados, porque organizarse no es elegir un candidato. Organizarse no es ponernos de acuerdo a ver si es Axel o no es Axel, eso no. Eso podremos llegar a estar de acuerdo o podemos llegar a estar en desacuerdo en quién será el candidato. Pero la organización y la planificación de la que estamos hablando y sin la cual no vamos a llegar nunca a ninguna parte, tendremos gobiernos aislados que naufragarán entre las mentiras de Clarín nuevamente, como le pasa a Boric, como le pasó a tantos otros. Porque hasta que no entendamos que la organización implica pensar un proyecto nacional en serio y llevarlo adelante, más allá de los nombres, más allá sobre todo de los apellidos. ¿Qué vamos a estar pensando nosotros en apellido? ¿De dónde sacamos que dependemos de los apellidos? No sé. Es como si López Obrador hubiese buscado a su sobrina. La verdad, pero a mí más que el candidato o la candidata, lo que me preocupa es que mientras tanto no estamos ni al día de hoy entendiendo de qué se trata un proyecto nacional, no estamos capacitados hoy ni siquiera para cantar como cantamos hace mucho tiempo, el candidato es el proyecto, porque no sabemos de qué proyecto estamos hablando. Pasó mucho el tiempo, envejecimos, todos cambiamos, estamos baqueteados, estamos golpeados y necesitamos empezar por el principio. ¿Qué proyecto tenemos? Los nombres vienen después, pero no estamos en condiciones de eso, lamentablemente, lo digo con todo el dolor del alma. El tiempo pasa y esto no se arregla. Lo digo con todo el dolor del alma, pero no veo que haya signos de entendimiento de la envergadura que necesita esto. Por favor, ¿cómo se llama ese profesor dedicado al estudio de China? Cristina de Adrogué. Gustavo Girado. Gustavo Girado. Estimada Sandra, sabe que para mí, ay, me encanta cuando me tratan de usted. Sabe que para mí la forma de verla, la forma de volver a tener una patria es rodear a los tribunales de Talcahuano y Comodoro Pro al mismo tiempo y prenderlos fuego con los jueces. No me pasen estos programas, estos mensajes, chicos, que vamos a tener a todos en cana. No puedo leer esto al aire. No me pongan nada que implique daño a otro, por favor, en los mensajes. Porque yo lo leo confiada y estoy leyendo algo que nos puede traer problemas. Muy lindo, Antonio de Liniers, pero te diría que no mandes estos mensajes a las radios porque son comprometedores. Algo de eso se le ocurrió a Eve, no al final, pero rodear los tribunales, Eve lo pedía, porque sabía que no iban a cambiar y que iban a empeorar. Pero bueno, uno tampoco puede hacer las cosas en cualquier momento, como estamos viendo, ¿no? Las cosas no se hacen en cualquier momento, las cosas se da cuando se da una sincronía que todavía no logramos hacer, quizá porque no estamos sincronizados entre nosotros. Es tan difícil de entender que mientras no estemos sincronizados entre nosotros, el pueblo no va a sincronizar con nosotros. No es muy difícil de entender. No sé en qué están pensando realmente. Estimada y querida Sandra Russo, pensaba que 2 años más de endeudamiento a través de la bicicleta financiera va a representar una cantidad de millones de deuda que va a ser impagable. Sandra, le mando un beso, que ande bien. Saludos a Jorge Jesús Hugo de Lanús Este. Sí, naturalmente que es impagable. Va a haber que encontrar maneras de ver cómo hacemos, pero esto es impagable y además no tenemos por qué pagarlo porque no lo pedimos nosotros y tampoco lo usamos nosotros. Que se haga cargo Milei con el enamoramiento que tiene Trump con Milei, que se la pase la factura a Milei. Ellos están perfectamente enterados de que acá el Congreso no votó nada y que Milei, no sé si saben, pero tiene un gobierno totalmente ilegítimo
Es ilegítimo un gobierno, por más que gane elecciones, que no respete la Constitución. La verdad, es ilegítimo. Bueno, y voy con el último. Sandra, muy buena la charla sobre China con ese tal Gustavo Girado, se llama, es el apellido. Lástima que no dijiste al final el apellido. Girado. Muy bueno el programa y no te hagas tanta mala sangre. Es mi naturaleza hacerme mala sangre. José de la Plata, pero también es una descarga, ¿no? Después yo no me quedo enganchada y golpeándome la cabeza contra la pared. Me descargo acá. Trataré de no ser tan intenso, soy un poco intensa, ¿no? Pero bueno, salí así, chicos. ¿Qué quieren que haga? Salí así. ¿Saben lo que es estar adentro mío? Bueno, 21:59. Gracias a Victoria Nardone, gracias a Carlos Di Mare, gracias a Ailén Pavón por la producción, la operación y el streaming. Y el próximo programa es Y si sale bien con Jair Cibel. Nosotros nos despedimos mañana, jueves, otra vez. A las 8 acá nos encontramos. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con